Hola, ¿qué tal? Pues bueno, nuestro equipo está integrado por Montserrat Chang, Ricardo Herrera, Alexa Márquez y Julieta Morán. Y vamos a estarles presentando el SIDA como consecuencia principal del VIH. Bueno, comencemos hablando del SIDA un poquito para conocer acerca de esta enfermedad y sus generalidades. El SIDA fue descubierto en los años 80 principalmente. Este se le atribuye su nombre en 1982 a cada una de sus iniciales, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero en aquellos entonces, pues como era una enfermedad relativamente nueva, pues no se entendía acerca de lo que era esa enfermedad. Se sabía que tenía una enfermedad muy similar a lo que era el sarcoma de piel, el cáncer de piel, perdón, conocido como sarcoma de Kaposi, y a este se le incrementaban algunas infecciones pulmonares. Los primeros casos se registran en 1981, principalmente en Los Ángeles, California, Madrid y Nueva York. La forma de atacar del SIDA es principalmente con los lóbulos CD4. Estos son células defensoras del cuerpo humano y va a generar un fallo del sistema inmunitario, generando así un aumento en infecciones oportunistas como lo era la tuberculosis. Pero como tal, ¿de dónde viene el SIDA? Bueno, el SIDA se dice que viene de chimpancés del centro de África principalmente, que eran cazados y comidos por diferentes tribus o personas de esos lugares aproximadamente en 1930. Sin embargo, la CDC menciona que esto fue desde finales de 1800 hasta pues 1930, ¿no? Principalmente cuando se creció un poco más esto. Como tal, para hablar un poquito acerca de lo que es la triada epidemiológica en el SIDA, pues vamos a comenzar con que vamos a tener un agente infeccioso, que en este caso es el VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Es un retrovirus que afecta a diversos órganos y sistemas del cuerpo humano y va a provocar una infección con poca síntesis viral activa. Te ocupamos un huésped que principalmente se le relaciona a personas de 25 a 45 años de edad y es mucho más frecuente en homosexuales porque como vamos a ver un poco más adelante acerca de la historia del SIDA, este virus se adquiría principalmente entre personas homosexuales por la falta de protección, sobre todo en las relaciones sexuales. El ambiente, como tal, no tenemos que se hayan encontrado factores físicos o biológicos que afecten o empeoren, más bien dicho, la transmisión del SIDA. Sin embargo, hay diferentes factores socioeconómicos como la mala educación sexual, la promiscuidad sexual y el uso de diferentes drogas intravenosas pueden aumentar la transmisión de este virus. Continuando hablando un poco acerca de lo que es la historia del SIDA, pues bueno, se cree que el SIDA estuvo presente en los seres humanos desde finales de 1800, contagiado principalmente por diferentes chimpancés del centro de África que tenían una enfermedad conocida como el virus de inmunodeficiencia símica, el cual pues se transmitió a los seres humanos a partir de que estos consumen la carne de estos chimpancés contaminadas. Como tal, como ya lo habíamos mencionado antes, el primer caso se descubre en 1981, sin embargo, en el año de 1958, en Manchester, se descubre un caso que no se sabía exactamente qué era lo que tenía el paciente, pero este paciente tenía gingivitis crónica, lesiones cutáneas en la espalda, fatiga, sangrados anales, pérdida de peso y fiebre nocturna. Este paciente muere y como tal no se supo la causa de la muerte y pues solamente fue un caso que se archivó y pues décadas después se identificó, se asoció con este virus, ¿no? Con este síndrome, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En 1981, el CDC, el 5 de junio, anuncia los primeros 5 casos de una enfermedad rara, conocida como una rara neumonía, sobre todo en hombres homosexuales, y se le da el nombre de cáncer gay. 5 meses después, debido a que aparecen varios hombres homosexuales, drogadictos y hemofílicos que tenían las mismas características que los 5 casos previos, que era el sarcoma de Kaposi, diferentes infecciones oportunistas que le estaban causando pues debilidad, ¿no? Entonces le cambian como homosexual, sarcoma de Kaposi, infección oportunista. Es el nombre que se le atribuye en aquellos momentos y pues era un aumento excesivo de pacientes que iban registrándose con estos casos. Igual en 1981 pasa un caso muy similar en Madrid
y era un hombre sobre todo drogadicto con drogas intravenosas. Bueno, las personas detectadas con esta enfermedad estaban condenadas a una muerte en menos de un año. En el año de 1982 se le da el nombre de AIDS, que traducido al español se le conoce como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y en 1983 el equipo del Instituto Pasteur de París anuncia el descubrimiento de un virus conocido como Lymphoadenopathy Associated, posteriormente conocido como VIH o virus de inmunodeficiencia humana, que es el causante de la enfermedad del SIDA. Como tal, los signos y los síntomas que tienen los pacientes con SIDA van a comenzar 2 a 4 semanas después de haberse infectado y son síntomas similares a lo que es la influenza o la gripe. Estos pueden durar algunos días o varias semanas inclusive y entre ellos vamos a encontrar sudores nocturnos, úlceras bucales, escalofríos, fatiga, dolores musculares, sarpullido principalmente en color morado, inflamación de los ganglios, dolor de garganta y diferentes tipos de fiebre. Vamos a tener que el SIDA como tal, la enfermedad, la vamos a dividir principalmente en 3 fases. Una fase 1 que se conoce como la infección aguda por VIH, la fase 2 que es la infección crónica por VIH y la fase 3 que es como tal el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. La fase 1 vamos a tener que es un virus elevado en la sangre y que es muy contagioso, va a tener síntomas como ya lo habíamos mencionado. En la fase 2 va a ser una fase de latencia, como tal el virus no va a presentarse síntomas, sin embargo sigue multiplicando dentro de lo que es el cuerpo humano y si llegan a contagiar los pacientes. Y en la fase 3 pues es el sistema inmunitario se encuentra muy débil, el virus está muy elevado y las personas por lo general con esta fase llegan a morir en menos de 3 años. Es importante mencionar que con la actualización o con lo actual que estamos el día de hoy, muchos de los pacientes no llegan a la fase 3, sino que se quedan en la fase 2 dependiendo del medicamento. En las técnicas de diagnóstico tenemos de 3 tipos. Está la prueba de anticuerpos, en la que se buscan anticuerpos contra VIH en sangre o líquido bucal. Pruebas de antígenos y anticuerpos, en las que se buscan antígenos del VIH como anticuerpos producidos contra el VIH. Y las pruebas por PCR, en las que se busca el virus mismo en la sangre. Ahora hablando sobre pruebas de anticuerpos, tenemos que estas se utilizan para buscar anticuerpos en sangre o saliva. Los anticuerpos son proteínas que combaten enfermedades que el sistema inmunitario produce cuando existe alguna infección. Esta tiene un periodo de ventana de 23 hasta 90 días. Esto es porque el cuerpo tarda en generar los anticuerpos cuando detectan algún virus. Para detectar se utiliza la técnica de EIA, que por sus siglas en inglés, es por lo que se llama EIA, es el inmunoensayo enzimático, la cual es una técnica que recurre a un sistema colorimétrico enzimático para detectar alguna sustancia. En este caso detecta los anticuerpos según el antígeno que se esté empleando. Según la intensidad por la que se muestra la muestra es la cantidad de anticuerpos que están presentes en esta. Como es una prueba realmente muy sensible, puede llegar a provocar falsos positivos. Para comprobar estos falsos positivos, se recurre a una prueba Western blot, que es una prueba de anticuerpos antígenos, o también se puede recurrir a volver a realizar la prueba tomando una segunda muestra del paciente para así evitar alguna equivocación. Ahora hablando específicamente de pruebas de antígenos y anticuerpos, tenemos que estas pruebas se usan para identificar anticuerpos producidos por el sistema inmunitario, así como los antígenos del virus. Los antígenos que se buscan en pruebas de VIH es el P24, GP120 y GP41. Existen 2 tipos de pruebas, son las rápidas y las de laboratorio. En las rápidas se hace punción en un dedo y tiene un periodo de ventana de 18 a 90 días. En cambio, en las de laboratorio se extrae sangre a partir de una vena y tiene un periodo de ventana de 18 a 45 días. En esta se realiza la prueba ELISA para identificación de anticuerpos y de antígenos. En la imagen que puse aquí se puede ver la diferencia entre un paciente enfermo y un paciente sano. El paciente enfermo salió positivo a antígenos P24 y a anticuerpos GP41 y GP36. En cambio, el paciente sano salió negativo a estos 3, a anticuerpos GP41, GP36 y
y a antígeno P24. La prueba por PCR es una prueba de carga viral en la que se mide la cantidad de material genético de VIH que se encuentra en la sangre. El periodo de ventana es de 10 a 33 días. Es importante realizar la PCR cuantitativa para conocer la concentración o la carga viral que tiene el paciente en ese momento. También es importante hacer PCRs cuantitativas cuando ya se tiene un tratamiento para ver si este está siendo efectivo o no está siendo efectivo, ya que si está siendo efectivo la carga viral iría disminuyendo. O si no va disminuyendo, al menos no aumentaría. Una ventaja de usar la PCR cuantitativa sobre la PCR clásica es su extremada sensibilidad, ya que esta se cree que es 10 veces más sensible que la PCR clásica. Otra ventaja es que se obtienen los resultados mucho más rápido. Pueden ser de entre 90 minutos hasta 24 horas después de haber realizado la prueba. Las desventajas de la PCR cuantitativa es que es algo cara, entonces algunas veces se opta por usar mejor la PCR clásica, que aunque sigue siendo de un precio elevado, es un poco más bajo que la cuantitativa. Y si aún así no se cuenta con el recurso, se descartan estas dos pruebas y se espera un tiempo y se realiza una prueba ELISA para realizar prueba de antígenos o anticuerpos. Bueno, pues vamos a pasar a hablar un poco acerca de la infección celular y cómo es que se da esta interacción o esta primera interacción entre el virus y las células del cuerpo humano. Esto con el fin de poder entender el mecanismo per se que existe en la función de los antirretrovirales o de los medicamentos que se suelen recetar para el tratamiento del síndrome de la inmunodeficiencia humana. Bueno, pues entonces el virus de la inmunodeficiencia humana va a tener un tropismo viral, es decir, se va a sentir atraído o va a tener como blanco a las células que tienen la molécula CD4. Esta molécula se va a encontrar principalmente en las células leucocitarias como los linfocitos T, las células dendríticas y los macrófagos. Y la razón por la que se encuentra en estas células es porque esta molécula sirve como una manera en la que se pueden comunicar las células del sistema inmune para precisamente mediar la respuesta inmune. Y bueno, ¿cómo es que sucede todo esto? El virus del VIH tiene una proteína en su superficie conocida o llamada más bien como proteína GP120. Esta va a ser la encargada de realizar la interacción entre el virus y la molécula CD4 que se encuentra en la superficie de las células leucocitarias. Y bueno, esta interacción va a permitir que primero el virus se adhiera. Sin embargo, para que pueda existir realmente ya la entrada propiamente dicha del virus del genoma del virus hacia la célula, debe de interaccionar también con un correceptor que va a depender de qué célula leucocitaria estemos hablando. Este correceptor puede ser CXCR4, que es exclusivo de los linfocitos T, o CCR5, que va a estar en los linfocitos T, en los macrófagos, en las células dendríticas y en los monocitos. Lo que sucede con este correceptor es que puede presentar una mutación o no. Esta mutación puede ser de dos tipos, homocigótica o heterocigótica. La mutación de tipo homocigótica quiere decir que todas las células leucocitarias del cuerpo se van a encontrar mutadas en su correceptor, no importando de cuál correceptor estemos hablando, ya sea CXCR4 o CCR5. Y esto va a dar la característica a la persona que sea, que tenga esa mutación homocigótica de ser resistente o inmune a el virus de la inmunodeficiencia humana, o más bien a la infección del virus de la inmunodeficiencia humana. Y esto porque, como ya mencionamos con anterioridad, para que el virus pueda realmente unirse y dar paso a que se abra su membrana y libere su material genético, tiene que sí o sí unirse primero a la molécula CD4 y después al correceptor. Si no se une al correceptor, no es posible que se dé la infección. Y es por eso que el siguiente tipo de mutación es la mutación heterocigótica. Esta mutación va a presentarse solo en algunas células leucocitarias
Y esto no va a impedir que ocurra la infección, sin embargo, sí va a dar esta oportunidad de que la infección avance con muchísimo más tiempo. Entonces, esto va a hacer que sea una infección más lenta. Bueno, pues lo siguiente que pasa cuando un virus ya se une tanto a la molécula CD4 como al correceptor es la activación del sistema inmune. Va a producir proteínas inmunitarias, mientras que el virus del VIH va a encargarse de liberar su material genético hacia el interior de la célula, que en este caso ya dijimos son los leucocitos, en especial los linfocitos T, y la enzima retrotranscriptasa o transcriptasa reversa se va a encargar de convertir este ARN a un ADN proviral. Esto de proviral quiere decir que va a estar listo inmediatamente para integrarse al ADN genómico. Hay que recordar también que el VIH es experto en las mutaciones, como la mayoría de los virus de ARN, y que esto va a condicionar algo muy importante que vamos a ver más adelante. Pero es importante recalcar también que la primoinfección se da principalmente en los epitelios. ¿Por qué en los epitelios? Bueno, porque hay que recordar que la infección, el 75%, es de origen sexual, mientras que las otras formas en las que se puede infectar a una persona es por medio de transfusiones sanguíneas, por infección vertical, por medio del contacto con la leche materna infectada o por piquete de objetos punzocortantes infectados. Bueno, y ya nada más para recalcar un poco, profundizar más acerca de lo que ya hablamos hace algunas diapositivas, que es acerca de los síntomas y las manifestaciones clínicas que van a tener estos pacientes, es importante recalcar que el periodo de infección aguda va a darse en las primeras 12 semanas subsecuentes a la infección del virus. Y esto se va a manifestar como pues una gripe normal, y es por eso que no suele detectarse en esas primeras etapas. Es ahí cuando va a empezar el contraataque inmunitario, y después de que empieza el contraataque inmunitario va a darse el inicio del periodo crónico. Este periodo crónico se va a caracterizar porque van a disminuir las concentraciones de linfocitos T. Esto porque va a aumentar la cantidad de virus de la inmunodeficiencia humana que va a haber en el organismo, y las pérdidas de los linfocitos por día va a variar de 1 hasta 2 billones de linfocitos, específicamente de los linfocitos T, hasta llegar a la cantidad de 500 linfocitos T por milímetro cúbico. Esta cantidad va a permitir que todavía el hospedero tenga la capacidad de luchar contra algunas infecciones o contra algunas enfermedades que se pueden dar, como una gripe cualquiera o alguna infección bacteriana o alguna infección fúngica, etc. Bueno, y ahora sí, ya que hablamos un poquito acerca del mecanismo en el que se da esta infección celular, platiquemos un poco acerca de los tratamientos actuales que existen para el manejo del síndrome de la inmunodeficiencia humana, porque como ya han de saber, no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, se evita pues la proliferación viral y pues algunos otros efectos colaterales que pues se vieron con anterioridad, como las infecciones fúngicas, de las cuales es muy común la candidiasis oral. Pero bueno, platiquemos entonces empezando por los antagonistas del CCR5. Estos van a ser un grupo de medicamentos que se van a dedicar a ocultar a este tipo de correceptor, evitando que el virus pueda reconocer esta parte de los linfocitos, y así evita que se una y que se libere el material en ARN que tiene el virus. Así que sirven básicamente ocultando el correceptor de tipo CCR5. ¿Cuáles son los efectos colaterales que más se destacan de este tipo de medicamentos? Bueno, pues primero que nada, la hepatotoxicidad y los broncoespasmos que pueden ocurrir, que pueden terminar afectando el desempeño de la vía respiratoria. Por otro lado están los inhibidores de la fusión, del cual aquí como ejemplo tenemos el enfurvirtide. Y este medicamento o este grupo de medicamentos lo que va a hacer es unirse a la proteína GP41
y esto va a ser lo que prevenga la fusión viral. Entonces hay que recordar que los antagonistas del CCR5 lo que hacen es unirse a la célula hospedera, a los receptores de la célula hospedera, y los inhibidores de la fusión se van a unir a las proteínas en la superficie de la partícula viral. Del siguiente grupo de medicamentos, que son los inhibidores después de la unión entre el virus y la molécula leucocitaria, tenemos como ejemplo el ibalizumab. Estos medicamentos se unen a las células leucocitarias, específicamente a los linfocitos T con receptores CD4, que van a prevenir o evitar la entrada viral a su membrana. Entonces, esto es más cuando ya se sabe que hubo contacto con el virus y se está buscando prevenir el contagio, por ejemplo, de las células dendríticas que hablamos hace una diapositiva, hasta su llegada en los nódulos linfáticos y su contagio o la diseminación del virus hacia las demás células leucocitarias, específicamente los linfocitos T. Bueno, ya casi para terminar esta parte del tratamiento, en la parte inferior derecha está esta imagen sobre el medicamento que pueden ver en color amarillo que dice Truvada 200 miligramos. Y pues me gustaría que hiciéramos énfasis en este medicamento porque no nada más se utiliza para el tratamiento del VIH, sino para la profilaxis contra la infección. Y es que este medicamento, que fue aprobado por la FDA para la misma profilaxis de este virus hace un poco más de 2 décadas, va a tener 2 principios activos. El primero es la emtricibatina y el segundo es el tenofovir disoproxilo. Estos dos se van a encargar de inhibir simultáneamente a la enzima transcriptasa reversa. El primer componente es un análogo de nucleósido y el segundo es un análogo de nucleótido. Y se conocen generalmente pues por la acción que tienen de la inhibición de esta enzima. Y pues bueno, el mecanismo per se por el cual funcionan estos dos componentes, al inhibir a la polimerasa o a las polimerasas virales más bien, es mediante la competitividad que existe entre el sustrato natural de los desoxirribonucleótidos que ocupa el virus y la incorporación de los análogos de los nucleósidos y nucleótidos, que es el trabajo de este medicamento. Ok, ahora continuaremos con la terapia génica para el VIH y SIDA. Aquí tenemos varias terapias, entre ellas están las ribosimas catalíticas, los señuelos de ARN, una estrategia que está basada en proteínas y dentro de esta estrategia se encuentran las proteínas estructurales y las proteínas reguladoras. Pues bueno, tenemos que prácticamente la terapia génica que se está ejerciendo para el VIH es una terapia génica que genera linfocitos que sean capaces de inhibir la replicación del virus. Entonces tenemos que, dado a que el VIH normalmente infecta a los linfocitos CD4 positivos, es necesario introducir un gen en estas células CD4 positivas para así conferir una protección contra el VIH y que todas las células que se desarrollen a partir de estas también estén protegidas contra el virus. Comenzando entonces con esta terapia que son las ribosimas catalíticas. Estas ribosimas catalíticas van a ser moléculas de ARN que tienen la capacidad de cortar secuencias específicas de ADN. Se ha estudiado entonces una ribosima tipo Harpin, que esta se introdujo en células T y células hematopoieticas del cordón umbilical, y se observó que estas células mostraban una resistencia a infecciones por diferentes cepas de VIH. Otro tipo también conocida es la cabeza de martillo, que esta ha sido aprobada con éxito, pero únicamente in vitro, y se dirige a algunos genes reguladores que veremos más adelante, que son TAT, REF y NEF. Ahora entonces tenemos otro tipo de estrategia utilizada que van a ser los señuelos de ARN.
Esos prácticamente consisten en el uso de secuencias de ARN tales como TAR y RRE para secuestrar las proteínas virales, TAT y REF, y con esto prevenir los efectos de la transcripción del VIH. Entonces tenemos así que TAR se va a estar uniendo fuertemente a TAT y RRE a la proteína REF. Entonces tenemos que se han hecho experimentos en los que se introdujo un plásmido de secuencias de 30 copias de TAR en serie, lo cual inhibe la actividad de TAT en ensayos de transfección temporal. A continuación hablaremos de todas aquellas estrategias que están basadas en proteínas y tenemos que el enfoque de estas estrategias es utilizar proteínas mutadas del VIH que están diseñadas para competir contra las proteínas virales normales e interferir con su función. Pero tenemos que hay una desventaja, que es que para estos enfoques hay una posibilidad de que haya una respuesta inmunitaria contra las células que han sido modificadas en la secuencia terapéutica. Ahora entonces tenemos que existen dos tipos de proteínas mutadas para esta terapia génica, que van a ser proteínas estructurales y proteínas reguladoras. Vamos a hablar primero acerca de las proteínas estructurales y tenemos que hay una mutante de la proteína GAG que ha sido diseñada para interferir con las proteínas derivadas del GAG y en el empaquetamiento de los viriones maduros del VIH. Se ha demostrado que esa mutante puede interferir en la producción del virus, pero va a ser menos potente que el TAR que vimos anteriormente. Ahora entonces tenemos a las estrategias basadas en proteínas, que van a ser por medio de proteínas reguladoras, en donde se ha descrito un gen transdominante de REF que contiene mutaciones en la región conservada rica en leucina. Entonces tenemos que este gen va a estar conservando el sitio de unión a el elemento de respuesta del ARN, pero va a estar actuando como un inhibidor de la proteína REF. E igualmente tenemos que se ha observado una actividad inhibitoria en la proteína transdominante TAT. Sin embargo, esta inhibición no va a ser de un efecto duradero debido a la capacidad del virus que tiene de replicarse en ausencia de TAT. Por lo tanto, tenemos que se ha desarrollado una proteína anti-VIH llamada TREP que se obtiene mediante la fusión de un transdominante TAT con otro REF. Y esta proteína entonces ya tiene un doble efecto inhibidor y se cree que esta combinación ya proporciona una mayor eficacia en la supresión de la replicación viral, ya que se ha observado que la inhibición de la TAT por sí sola no es suficiente para lograr un efecto a largo plazo.